Bueno, no hay cuenta, así que el acta de la sesión número 73 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 74 queda a disposición de los diputados y diputadas. ¿Varios? Si hay algún varios, de algún diputado o diputada. Diputado Alarcón, tiene la palabra. Hay que invitarla, pues es tímida ella, pero nos ha venido a ver, fue una vez al almuerzo con nosotros. No, si vino otra vez también. Vino en la comisión. La tenemos considerada, vamos a invitarla. ¿Perdón? Sí, estamos pensando el 27 que nos van a anunciar, parece, el proyecto de patrimonio. No sabemos de qué año, pero... Claro, vamos a determinar de qué año. ¿Y qué gobierno? ¿Algún otro diputado? ¿Diputado Hernández? Sí, presidente. No, yo simplemente agregar a la invitación, yo a la ministra, que igual la ha reiterado varias veces, reiterar el tema del ministro de Hacienda, por el tema del presupuesto cultura, de los centros culturales, para que no nos vaya a ocurrir lo mismo que el año pasado, y ir un poco testeando, ir viendo cómo viene eso. Y agrego también que yo no sé si, bueno, somos excluyentes, pero de todas las actividades que genera el ministerio, yo sé que ha pasado el Día de la Danza, el Día del Teatro, ese ojalá no lo probemos nunca, pero hay una serie de actividades que el ministerio realiza. Yo no sé si esta comisión se hacen llegar invitaciones respecto a esos temas, y yo solo, y punto aparte, respecto al patrimonio, para que no sea todo negativo, la semana pasada se dieron a conocer los ganadores del concurso de alta dirección pública, que son los nuevos 2 directores regionales de la parte de patrimonio, me olvidé el nombre exacto, pero de patrimonio, en Valparaíso y en la región de los lagos, como antecedente para esta comisión. He dicho, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Mire, yo le he pedido en varias ocasiones al presidente de la Cámara, y sé que él está buscando un espacio para que ponga en tabla el proyecto sobre fomento audiovisual. Pero a propósito de lo que dice el diputado Bernales, quizás sería bueno tener una conversación con la ministra Cecilia Pérez, porque nosotros logramos revertir el recorte a estas 6 instituciones culturales, pero no logramos revertir el recorte al fondo audiovisual. Entonces parece bien paradojal que cuando el cine chileno es reconocido a nivel internacional, cada vez tiene más éxitos, los recursos que el Estado dispone para estos efectos son cada vez menos. Entonces yo tengo la impresión de que la ministra Cecilia Pérez tiene sensibilidad respecto a estos temas, pero uno tiene que apoyar, porque si no se invisibilizan y luego Hacienda pasa serrucho por todos lados y la cultura siempre termina pagando los platos rotos. Entonces quizás sería bueno invitarla para conversar respecto de las perspectivas que tiene el Fondo Audiovisual, que está pensando ella de cara al próximo año. Sería a mi juicio bien interesante. Se quedó con la ex ministra. ¿Ah? Se quedó con la primera ministra usted. Cecilia Pérez. No, Cecilia Pérez. Cecilia Pérez. Cecilia Pérez, secretaria general de Gobierno. Secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez. Sí. Y en segundo lugar, si pudiésemos mandar un oficio reiterando que es la 5ª petición que hacemos para que se constituya la comisión mixta de la ley de secreto audiovisual. Como el Senado no la convocó, la Cámara puede y debe convocarla y aún no la convoca. Ya se notificaron o se aprobaron los nuevos miembros de la comisión investigadora, pero yo haría en el encabezado, presidente, diría que es la 5ª solicitud o la 4ª solicitud que hacemos para estos efectos. Eso, presidente. Muchas gracias. Acuerdos. Muy breve. Igual por su intermedio, presidente, pedirle a usted su gestión para que se ponga en tabla. En la Cámara ayer se aprobó en el Senado la ley de artes escénicas, que va a volver, entiendo, a la Cámara, por lo tanto pedir que eso se pueda apurar y que lo podamos ver en la sala cuanto se pueda. Es importante
Es muy importante. Dicho eso. ¿Podría explicarlo? Sí. Proyecto de ley de artes escénicas viene en segundo trámite o en tercer trámite. Ya entonces tiene que los cambios seguramente los van a mandar a la comisión para que informemos. Y luego de eso hay que hacer un informe a la sala. Va a llegar a la comisión igual. Quisiera reiterar un oficio a la Comisión de Cultura. En la última sesión acordó oficiar haciendo presente la petición del señor Patricio Ordóñez Martínez, director de la Academia de Danza Folclórica Semillas de Orolanco, Putaendo, para que se estudie la posibilidad de presentar un proyecto de ley que faculta a los niños integrantes de estos grupos a ausentarse de clases en forma justificada. Lo anterior como consecuencia de las actividades artísticas deben cumplir en otras regiones y fuera del país. Para estos efectos se acompaña copia del correo electrónico incorporado a la cuenta de esta comisión del día 12 de noviembre del 2018. Esto fue por orden del diputado Marcelo Díaz, por acuerdo de la comisión, dice por orden del presidente de la comisión, en cumplimiento del mencionado acuerdo, quisiéramos reiterar. Sin que no hayan contestado, por eso insistimos entonces en eso. No. Vamos a ir revisando eso para que podamos ir... Estamos terminando con los varios. Diputado Cristóbal Urruti Coechea. Adelante. Sí, es que yo le quito el... Adelante. Gracias. Presidente, quería solicitar, por intermedio suyo, entiendo que las emisoras nacionales tienen que transmitir un cierto tiempo y espacio de música nacional. Quisiera, a través de su intermedio, con el acuerdo de la comisión, pedir al organismo pertinente que nos emita un informe de cómo lo están haciendo, bajo qué criterio, si lo están cumpliendo, cuántos son y cuál es el tipo de música nacional que ellos han escogido para poder interpretar, o sea, para poder transmitir la radio. Gracias. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Dos cositas. Si fuera posible pagar aire acondicionado, antes que no. Y segundo, quizás sería bueno, porque como el diputado Orticochea es nuevo en la comisión, remitirle la copia que nos entregó el informe, la SCD, cuando estuvo acá, que daba cuenta de eso. Y la norma había superado, la aplicación había superado el porcentaje, estaban creo que en el 22%. Ahora, no sería malo, de todas maneras, volver a invitar a la SCD para que nos actualice. Adelante. ¿Usted también me pediría copia del mismo documento que le Perfecto. Terminando varios, seguimos con el objeto que tiene esta sesión, que es recibir al intendente de la región de Valparaíso, don Jorge Martínez, adelante, y al director subrogante de CONADI, don Fernando Sáez. Le acompaña la señora Andrea Martínez, coordinadora legislativa, para que se refieran al conflicto sociocultural de la comunidad indígena Maugenúa y el Consejo Onui de Rapa Nui. Agradeciéndole su presencia, le damos la palabra a don Jorge Martínez. Sí, un momentito. Toda vez que, gracias, presidente, perdone mi exceso de locuacidad esta mañana, pero yo estuve en la tramitación de un proyecto que aprobamos por unanimidad acá en la comisión. No, la comisión no fue por unanimidad, pero en la sala fue por unanimidad, que cambiaba la denominación de Isla de Pascua por Rapa Nui. Eso estamos. Y posteriormente fui al Senado a la tramitación donde, mediante una indicación, se estableció Rapa Nui-Isla de Pascua, argumentando que el presidente del Consejo de Ancianos de la isla lo había aceptado, cosa que es cierto, pero que lo hizo en el defecto, más bien, de que no se aprobara la versión original. Exacto. Y toda vez que está el intendente y el subdirector de la CONADI, sería bueno también conocer su opinión, porque el proyecto va a volver a esta comisión.
Sí, gran parte del asunto que vamos a tratar tiene que ver con eso también, así que lo escuchamos, intendente. Ahí sí. Buenos días, señor presidente, honorables diputadas y diputados. Bueno, yo quedo a su disposición para las consultas que quieren hacer respecto al caso, pero brevemente, si le parece, puedo hacer una minuta breve de la situación en que se encuentra el Parque Nacional Rapa Nui en nuestra isla de Pascua, o Rapa Nui, como se está cambiando la denominación. El Parque Nacional Rapa Nui, presidente, presenta una superficie de casi 7.000 hectáreas, que es prácticamente el 40-43% de la isla, que es administrado directamente por el pueblo Rapa Nui, representado por una comunidad indígena que se denomina Maugenúa, en virtud de una concesión de uso gratuito de largo plazo que lo otorgó el Ministerio de Binacionales por un plazo de 50 años renovable. Esta concesión se otorgó mediante decreto supremo el 22 de noviembre del 2017 y el contrato concesional, después de diversos trámites, se firmó en marzo de 2018, el 9 de marzo de 2018, para ser más preciso, entre el Ceremi Binacional en la región de Valparaíso y el presidente de la comunidad Maugenúa. Si bien esta concesión gratuita entró en vigencia el 1 de junio del año pasado, 2018, ahí recién se cumplieron con las inscripciones conservatorias que se exigían, la comunidad inició un periodo previo de administración directa de 6 meses en virtud de un permiso de ocupación provisoria dictado por la Oficina Provincial de Isla de Pascua del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante resolución número 5 del 22 de noviembre del 2017, y que tuvo vigencia desde el 1 de diciembre de ese año, del 2017, hasta el 1 de junio del 2018. Ese fue el periodo de ocupación provisoria donde el parque, después de demandas históricas y una historia bastante larga que tiene la isla, se hace cargo la comunidad, a través de esta organización que denomina Maugenúa, de la administración del parque. De acuerdo a lo señalado por el contrato concesional, la comunidad indígena Maugenúa administra los fondos generados ahora por la venta de tickets de ingreso al parque, los cuales pueden destinarse a la gestión propia del área protegida del parque mismo, así como a iniciativas de impulso de la cultura Rapa Nui. Dicho fondo, de acuerdo a lo señalado por el Decreto Supremo y el contrato, se deben rendir anualmente al Ministerio de Bienes Nacionales y deben presentarse también anualmente a una sesión plenaria de la famosa CODEIPA. CODEIPA es la Corporación para el Desarrollo de Isla de Pascua, que tiene distintos integrantes, de los cuales 6 son representantes del pueblo Rapa Nui. Uno, por derecho propio, es el presidente del Consejo de Ancianos, el día de hoy Carlos Edmonds, y 5 son por votación directa del pueblo Rapa Nui. Esa es la comunidad CODEIPA, que es la Corporación de Desarrollo con la cual se elaboran los planes de desarrollo de la isla. Y adicionalmente, el permiso de ocupación provisoria estableció que al término de vigencia de este periodo provisorio debía realizarse una rendición mediante presentación a CODEIPA. La rendición se hizo y se presentó en octubre del año pasado, acordándose solicitar por CODEIPA mayores antecedentes a Maugenúa, agendándose nuevamente esa rendición para la primera semana de diciembre. En dicha ocasión, el presidente de Maugenúa nuevamente presentó la rendición a CODEIPA y entregó los respaldos a Bienes Nacionales, los cuales han habido algunos reparos, algunas observaciones a la forma de rendir, y se estableció en la sesión plenaria de marzo, el 14 de marzo, de CODEIPA, por parte del ministro de Bienes Nacionales, solicitar, en virtud de los antecedentes que obraban, una auditoría al primer año. ¿Por qué quiero contar este marco regulatorio, presidente, y por su intermedio los demás miembros de la comisión? Porque desde que se constituye esta administración provisoria y pasa a ser definitiva en junio del año pasado, se presentan en la administración, porque aquí hay fondos, y hay fondos importantes en la venta de tickets, que han sido cuestionados ab inicio por parte de distintos integrantes de la comunidad. Y eso son de conocimiento público, ha salido en los distintos medios,
Y la comunidad intentó hacer asambleas para cambiar a la directiva, que no tuvieron los quórum, y el 12 de marzo de este año se realiza una asamblea donde se propone un veto a la directiva actual, presidida por Camilo Rapu, y se elige en ese acto eleccionario a Nancy Rivera como nueva presidenta de Mahuenúa. Sin embargo, esta misma directiva que asume envía los antecedentes para ser ratificados por el Tribunal Electoral Regional y el TER regional anula dicha elección. La sentencia está publicada y es una sentencia que establece que por diferentes vicios en la citación, sí, y en el cumplimiento de... Aquí la tengo. Y en el cumplimiento de los quórum, esa elección es nula. Y al ser nula, la directiva que sale perjudicada por esta declaración del TER, presenta un recurso de reposición con apelación en subsidio. Ni la reposición ni la apelación han sido vistas aún. Así que esto está en sede del Tribunal Electoral Regional. Pero, por el efecto de la sentencia, queda nulo el acto eleccionario y el presidente vigente, que es el señor Camilo Rapu y su directiva, se mantiene en el cargo. Y eso genera, durante estos últimos 2 meses, marzo, abril, genera una situación conflictiva entre partes de la misma comunidad. Aquellos que apoyan a la directiva vigente de Camilo Rapu y aquellos que apoyan y desconocen digamos, simbólicamente, porque jurídicamente no hay duda al respecto, a la directiva nueva de la señora Nancy Rivera. Nosotros estuvimos la semana pasada en la isla y nos reunimos con ambos grupos haciendo 2 llamados, porque hubo algunas semanas que fueron bastante intensas, alegando la titularidad de Mahuenúa, pidiendo el uso de la fuerza, en fin. Y nosotros lo que hemos señalado es que esto es un conflicto entre privados, miembros de una comunidad, que tienen la herramienta técnica y jurídica para hacer valer sus pretensiones y que está pendiente un fallo del Tribunal Electoral que puede llegar por vía de la apelación al Tricel. Y mientras eso no ocurra, lo que corresponde es esperar que operen las instituciones, que opere el Estado de Derecho, y nosotros por nuestra parte, a través de la Gobernación Provincial de Rapa Nui, es mantener el orden público y por sobre todo, presidente, llamar a las partes a buscar formas de diálogo para evitar enfrentamientos de otro tipo entre miembros de un pueblo que son todos parientes y un pueblo hermano, digamos, sí, y que se canalicen estas diferencias por las vías que aconseja el sentido común. Y por nuestra parte, como gobierno, destacar que nosotros respetamos profundamente y hemos apoyado que la comunidad Rapa Nui administre sus tierras ancestrales. Nosotros creemos que esta es una discusión muy larga en los últimos 15 años de la historia del pueblo Rapa Nui, que ha tenido una historia compleja, pero creemos que es muy importante, y siguiendo además la legislación chilena, la legislación internacional, que sea el propio pueblo que se dé su organización y que administre sus propias tierras en beneficio propio con los ingresos que tienen. Ahora, efectivamente, es a raíz de estos ingresos donde se generan la conflictividad entre los mismos miembros de la comunidad, y nuestro llamado es a la calma, a la prudencia y a respetar el Estado de Derecho entre los miembros de la comunidad. Ese es el estado de cosas hasta el minuto. Hemos estado presentes de distintas instituciones y representantes del gobierno en la isla, tratando de conversar con todos los actores, de hecho conversando con todos, y llamando a eso. Y eso ha sido nuestro objeto principal en el último tiempo. Esto a modo de esquema, presidente, y a disposición de las preguntas que usted estime o por su intermedio los miembros de la comisión estimen. Muchas gracias.
Bueno, esta invitación surge de las inquietudes de informaciones que tuvimos. Yo había hablado con el director de CONADI, porque estábamos preocupados, nosotros estábamos invitados a sesionar en la isla. Y eso era ahora en mayo. Entonces queríamos saber, en realidad, tener antecedentes desde las propias autoridades, porque tenemos antecedentes que nos han llegado de las comunidades, pero queríamos tener una relación más directa con oficial. ¿El diputado Alarcón quería intervenir? Ya, a mí me llama mucho la atención agradablemente el cariño con que se está refiriendo a la comunidad general de Isla de Pascua. Y me da que pensar desde esta comisión, paralelamente tenemos ese mismo trato, esa misma dedicación, ese mismo cariño cuando nos referimos a la comunidad mapuche. Yo lo dejo como meditación porque yo no veo el paralelo, siendo los dos pueblos originarios, en el trato, en el cariño y en la dedicación con que hablamos del pueblo Rapa Nui. Y yo quisiera también que se pudiera hablar del pueblo mapuche con el cariño que se está hablando acá. Una reflexión, gracias. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente lo que afirma el intendente es correcto. Hay recursos interpuestos, hay procedimientos administrativos, jurisdiccionales pendientes. Pero a mí hay un hecho que me llama la atención. Yo no conozco en detalle el conflicto, recibí alguna información, traté de comunicarme en su momento cuando esto se desató con el director de la CONADI. Finalmente creo que no pude hablar con él, pero a mí me llamó la atención y solo quisiera preguntarle al subdirector de la CONADI por qué la CONADI reconoció de inmediato declarado nulo. Porque tengo la impresión, según la información que recibí de la isla, que eso agudizó el conflicto, toda vez que se interpusieron de inmediato recursos. ¿No debe la CONADI primero verificar el cumplimiento de los requisitos? ¿No debe esperar que se resuelvan las reclamaciones que puedan haber respecto a la conformación? ¿Por qué actuó de esa manera tan inmediata y que terminó siendo una decisión equivocada? Entonces esa es la pregunta. Vamos a ir acumulando preguntas. Vamos a ir acumulando las preguntas y después respondemos. Diputado Celis tiene la palabra. Estoy con la voz media mala, un poco resfriado. Presidente, por su intermedio, saludar al intendente, al director de la CONADI, y hacer un breve resumen y una pregunta al director subrogante de la CONADI. A ver, primero, señalar que el que habla le envió un oficio al fiscal nacional, Jorge Abbott, para que designe a un fiscal preferente e investigue lo que está sucediendo justamente con la administración o concesión del parque en Rapa Nui o Isla de Pascua, según finalmente nosotros determinemos el nombre. ¿Por qué? Porque aquí se hizo una auditoría donde las cuentas, la verdad, no cuadran. A modo de ejemplo, entre el 2016 y hasta octubre del 2017, Magenúa gastó 851 millones de pesos, más de lo que declaró a CONAF. Se detectaron 51 declaraciones de ingresos falsas. Se identificaron diferencias de 125 millones de pesos, etcétera. Entonces, la pregunta mía, y por la voz también, es que yo le envié una carta al director de la CONADI entre el 17 y 18 de diciembre del año pasado, justamente advirtiendo lo que estaba ocurriendo y podía suceder con la concesión del parque, oficio del cual no he tenido y no tengo respuesta. Entonces, quiero aprovechar de consultarle al director de la CONADI por qué el no de la respuesta del oficio, porque lo que estaba ocurriendo se podría haber previsto y se podría haber actuado con anterioridad
y no lo que está ocurriendo hoy día, porque solamente a modo de ejemplo, cuando Camilo Rapu deja la presidencia, él igual cobra en el aeropuerto a la gente que va llegando, de hecho, digamos, o bien impide con gente de él que ingresen al parque. Entonces ocurrió una situación muy, pero muy violenta en Isla de Pascua o Rapa Nui, y creo que en este caso la CONADI no actuó con la debida prontitud para poder evitar lo que hoy día está sucediendo. Entonces, preguntarle directamente al director por qué no se actuó antes y por qué no a mi respuesta al oficio mandado entre el 17 y 18 de diciembre del año pasado. Y pido disculpas por la voz, pero estoy resfriado. Diputado Celis, ¿algún diputado más? Yo quisiera en realidad preguntarle al intendente. La exposición que usted hace del trayecto del conflicto me parece que es la normal, pero en realidad lo que siento es, y lo quiero que usted me lo diga si así, este asunto con el Estado chileno y con la legislación que tiene el Estado chileno que se aplica en la Isla de Pascua, de alguna manera se ha tratado de subsanar, genera tensiones que no sé si son posibles de mejorar claramente con la autoridad chilena. O sea, en realidad la resolución pienso que debería ir hacia el camino de que el pueblo Rapa Nui pudiera resolver su problema sin tanta influencia de la legislación chilena, porque ellos tienen también una cultura que tiene su lógica para poder funcionar. A lo mejor podríamos evitarnos muchos más problemas tratando de facilitar eso, más que decir, mira, aquí está el Estado de Derecho, funciona así, y sigamos este camino. Más me parece que podríamos, en términos de solucionar el conflicto, y quería preguntarse a usted, ¿cómo lo ve en esos términos? Si quiere, comienza usted y después el director del... Presidente, dos comentarios. La normativa que se ha dado, la ley indígena, la ley especial de Isla de Pascua, todas han considerado la participación decisiva del pueblo Rapa Nui en todas las instancias. Incluso en la mayoría de estos conflictos existen los mecanismos de mediación, de fiscalización y de intervención del propio pueblo Rapa Nui. O sea, si usted me pregunta hoy día, mi opinión es que efectivamente existen los mecanismos para resolución de controversias creados por el propio pueblo Rapa Nui conforme a su propia historia, a sus propias tradiciones, y para eso tienen organizaciones representativas. Está Mahuenúa, que es la que administra el parque, está Jonui, que representa las 36 familias originarias, y está CODEIPA, que representa por elección directa del pueblo Rapa Nui la organización del pueblo frente al desarrollo y frente al Estado de Chile. Pero lo que para nosotros resulta inevitable, y eso lo hemos hablado con ellos en distintas ocasiones, y ellos lo sienten así. Sobre todo, recuerda, presidente, que hubo un incidente muy lamentable a fines de enero. El Estado de Derecho, cuando hablo de Estado de Derecho, no, me estoy refiriendo en este caso a los tribunales de justicia, al poder jurisdiccional. Y en eso ellos, y en mis conversaciones con ellos, yo creo que ellos se sienten muy chilenos. Y ellos entienden que lo que tiene que operar en este conflicto son los tribunales de justicia. Tanto es así, presidente, y por su intermedio de los comisionados, que los recursos interpuestos, que son 4 recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, más este recurso de reposición con apelación en subsidio, ha sido interpuesto por miembros de la comunidad Rapa Nui. No ha sido interpuesto por continentales, digamos, o autoridades continentales. Así que ellos están solucionando sus conflictos a través de sus mecanismos propios y a través de los instrumentos que el Estado de Derecho les genera. Así que se ha sido muy respetuoso y muy cuidadoso en eso, presidente. Don Fernando. ¿Está prendido?
Sí, muchas gracias, presidente, diputados, diputadas. Bueno, gracias por su intermedio. Paso a responder las consultas y obviamente las que tengan. Estuvo bueno que nos hayan invitado, especialmente a mí, porque hay varias inquietudes y obviamente generalmente la CONADI aparece como el malo en la película y es bueno aclarar cuál es la función que tenemos, que en lo que hice relación a la elección, y eso directo al diputado Díaz, lamentablemente cuando usted me llamó, después yo lo llamé de vuelta, no hubo posibilidad de comunicarnos para haberle explicado lo mismo que le voy a señalar ahora. Nosotros tenemos la obligación de registrar las elecciones y los cambios de directiva. Y en base a eso hay dictamen incluso de Contraloría, que ahí les puedo después señalar cuáles son, que nos obliga a que tenemos que realizar esa acción. Si vienen de la comunidad Maovenúa y nos dicen que hubo una censura, y así nos hacen llegar una carta el 28 de marzo del 2019, en la que se censura a la directiva y se nombra una nueva directiva, y nos acompañan todos los antecedentes, que fueron estos los que nos hicieron llegar. Obviamente la obligación como CONADI es realizar el cambio de directiva. Y así aparece en el sistema que nosotros tenemos de personalidad jurídica, donde aparece la directiva nueva. Nosotros no podemos calificar ni determinar si la elección estuvo bien o mal hecha, sino que solamente nosotros registramos. Y así lo establece la ley, artículo 11 de la ley indígena, que dice que estamos obligados a registrar, y varios dictámenes de Contraloría que reafirman esa situación. Entonces, lamentablemente, uno podría evitar muchos conflictos, obvio, pero nosotros no podemos intervenir en ese sentido. Y para eso están, como bien señalaba el intendente, el Tribunal Electoral Regional, que fue la instancia que realizaron después, posteriormente, los propios miembros de la comunidad. Entonces, lamentablemente, nuestra obligación es registrar el cambio de elección. Por muchos no se entiende esa situación y lamentablemente incluso yo en un consejo CONADI fue agredido por esa situación de que nosotros solo procedimos a cumplir lo que establece la ley y lo que nos dictamina Contraloría de inscribir el cambio de directiva. Entonces, lamentablemente, en determinar si estuvo bien o mal hecha, son otras las instancias que tienen que participar, que no es la CONADI. Entonces, no sé si está más o menos clarificada la respuesta, y esos son incluso dictámenes que son desde el 2012 en adelante. Entonces, es una discusión que ha ocurrido en otros lugares y fueron dictámenes a raíz de elecciones que ocurrieron incluso en el norte. Con lo que me consultó el diputado Celi, con respecto a la forma, tendría que ver, diputado, el tema de la respuesta. Lamentablemente, en el periodo que usted me dice, 17, 18 de diciembre, 20 de diciembre había renunciado el director titular, don Jorge Retamal, había asumido yo como director subrogante en esa fecha, entonces tendría que ver. Pero eso como forma. Como fondo, también le puedo señalar que nosotros como CONADI, nuevamente, con respecto a la administración del parque, no tenemos injerencia. Fue un contrato de concesión que se firmó el 7 de marzo del año 2018 entre la comunidad indígena Maovenúa y el Ministerio de Bienes Nacionales. Y la única intervención que podría decirse tangencial, que eso ya algo señaló el señor intendente, es que en una de las cláusulas se establece la participación de la CODEIPA. Y ahí es donde participa la CONADI como uno de los tantos integrantes que lo incluyen estos 5 comisionados electos, el presidente del Consejo de Ancianos y una serie de otros funcionarios públicos que integramos la CODEIPA, y en esa instancia nosotros podemos participar, que es donde se presentó la rendición de cuenta anual por parte de Maovenúa. Entonces, en ese sentido, nosotros no participamos en la fiscalización o el funcionamiento de la administración del parque, sino que ahí eso es atingente solamente al Ministerio de Bienes Nacionales, y a nosotros nos toca como CODEIPA participar, pero ahí son reuniones cada 3-4 meses. Entonces, en ese sentido, diputado, los que ven el tema del cumplimiento, y es lo que están realizando, de acuerdo a lo mismo señalado por el intendente en cuanto a la revisión de los antecedentes, es el Ministerio de Bienes Nacionales. No sé si tienen alguna pregunta más con respecto a estos temas o alguna otra cosa. Con respecto a la ley de reclutamiento sobre Rapanui y Mapuche. ¿Qué le puedo decir? La corporación. Ahí sí. La Corporación de Desarrollo Indígena vela por el desarrollo de los 9 pueblos. La Dirección Nacional de CONADI está en Temuco. Yo soy de allá.
Yo soy temuquense, así que yo puedo decir de que mi trabajo siempre ha sido con todos los pueblos indígenas y especialmente los mapuches, donde yo vivo y siempre he vivido. Así que yo en ese sentido recojo sus palabras y entiendo la preocupación, y nosotros tratamos de darle el máximo realce y respeto a todos y cada uno de los pueblos, y con más razón al pueblo mapuche, que es donde además yo vivo allá en la 9ª región. Así que eso le puedo contestar por mi parte, diputado. Muchas gracias. Me acompaña ahora mejor. Gracias, presidente, Palabra. sí, por su intermedio. Insistirle al director subrogante, sí, es cierto, la carta iba dirigida al director de la época, sí, Jorge Retamal. Pero en la carta que yo envío al director ya saliente, yo lo que advierto es que con fecha 23 de octubre del 2018, una persona hizo llegar una carta aquí, y la CONADI igual en el uso, tiene las facultades, a lo menos, de poder intervenir, conciliar, tratar de buscar una solución extrajudicial. E insisto, o sea, ya el 23 de octubre la CONADI ya estaba advertida de lo que podía ocurrir. Entonces, me gustaría, más allá que usted esté subrogando, que si puede ver bien, si puede buscar el oficio y ver los antecedentes que se tenían desde el 23 de octubre, porque yo entiendo el rol de la CONADI, pero igual en nuestro ordenamiento jurídico los autorizan a lo menos para buscar alguna salida conciliatoria o bien alguna salida extrajudicial, y en ese sentido me parece que la CONADI no actuó con la prontitud, y por eso me gustaría que me recabara los antecedentes. Desde que llegó esta carta con fecha 23 de octubre, quisiera llegar Onui Rapua Nui. Onui Rapua Nui. Ahí lo puedo dejar por escrito para no equivocarme con el nombre. Y conocer, en definitiva, quién cometió, o si hay, o si existe algún tipo de negligencia en cuanto a no haber advertido lo que hoy de verdad es un tremendo conflicto que se puede aún seguir aumentando y desarrollando en Isla de Pascua. Gracias, presidente. Don Fernando. Le vamos a responder a la brevedad. Ahí sí, lo mismo. Vamos a responderle a la brevedad, señor diputado. Sí. Yo tengo una carta acá de junio del 2018. Supongo que esta carta es una de las que dio origen a la auditoría. Pero quería leerle la parte que la autoridad Honui es lo que pide a la CONADI, para ver si usted me puede ayudar a entender un poco. Pedir a la señora María Clementina Tepano su inhabilitación en cualquier asunto relacionado a opinar o en lo relativo a documentación y labores relacionadas con la comunidad indígena Mabu-Genua, en base a que ella actualmente es parte del directorio de esa comunidad y se ha expresado desafiante por la radio para con quienes tienen una opinión contraria u opuesta al directorio. Tenemos que, si procede como ente de CONADI frente a cualquier asunto de la comunidad indígena Mabu-Genua, su actuar pueda no ser arbitrario o bien estar fuertemente influenciado por su posición en el directorio de dicha comunidad. Eso me relaciona con que la CONADI tiene importancia en términos de lo que puede hacer o no hacer, en términos de cómo se pueden seguir desarrollando los conflictos en la isla. Eso quería ver si me puede ayudar a entender este asunto. Bueno, volviendo a lo que le señalé al honorable diputado Díaz, nosotros siempre a las cartas que nos enviaban las diferentes, tanto NUI como el directorio en su momento que estaba Camilo Rapu, era lo que señalé. En la parte formal nosotros no podemos intervenir
en situaciones internas de la comunidad cuando el propio estatuto de ellos establece mecanismos para abordar esas diferencias que tienen. Okay. Y eso fue, a lo largo del año 2018, fue una constante que nosotros manifestamos eso. Siempre manifestamos que existía la posibilidad de, incluso el estatuto lo establece, de algún arbitraje o de que pudiera intervenir la CODEIPA en ese sentido. Y que siempre estábamos llanos a buscar una solución. Pero primero era de que el propio estatuto, que lo tengo acá, del MAO-ENUA, ellos tienen sus mecanismos para poder resolver estos conflictos internos, que es lo que corresponde a una comunidad indígena donde la CONADI no tiene poder de intervención en cuanto a la decisión interna, de acuerdo a lo que ya le señalé al diputado, tanto lo que nos establece la ley como los propios dictámenes de Contraloría. Pero siempre nosotros manifestamos, obviamente, la intención de poder solucionar esto, de poder ver de qué forma podían llevar un funcionamiento armonioso, y como yo creo que la parte central de lo que señaló el intendente, y en eso nosotros como CONADI también estamos en ese mismo sentido, es que ellos puedan administrar el Parque Nacional, que es un sentir de la comunidad, y eso lo manifestó muy claramente el intendente, y que eso también es bueno que quede claro en la comunidad de Rapa Nui, en el sentido de que nadie aquí quiere quitar la administración del parque ni nada por el estilo, que es yo creo que el principal motivo de preocupación de muchos integrantes de la comunidad. Entonces, en ese sentido, nosotros al contrario, lo que queremos es que esto se facilite, se solucione. Nosotros estuvimos con el subsecretario de Desarrollo Social, Sebastián Villarreal, la semana pasada en Rapa Nui. Parece que un par de días después de que estuvo, al día siguiente de que estuvo el intendente, y también en aras de buscar ya una solución definitiva a este conflicto que se produce dentro de la comunidad. Yo quería recordarle a los demás diputados que fuimos invitados por el señor Camilo Rapu, presidente de la comunidad indígena polinésica. La carta venía dirigida al diputado Marcelo Díaz, que era presidente de la Comisión de Cultura en ese momento, y nos invitaban a sesionar a la isla de Pascua, o Rapa Nui. Eso también queremos que ustedes nos ayuden con su opinión acerca del conflicto, o posible conflicto que se da en términos de cambiar el nombre, usar Rapa Nui o Rapa Nui Isla de Pascua. Entiendo que los isleños tienen su posición. El Senado tiene una propuesta y queríamos saber qué opinan ustedes de esa. Lo había manifestado el diputado Díaz antes y queríamos escucharlo. Solo puedo, en este sentido, y como ha señalado muy bien el diputado anteriormente, yo creo que hay que respetar profundamente el sentir del pueblo Rapa Nui al respecto. Y estas conversaciones han salido con parte de sus comunidades, y las comunidades más representativas y los liderazgos propios de la isla, Consejo de Ancianos, insisto, CODEIPA, el propio alcalde, y ellos entienden que la situación ideal para ellos, y que se puede producir un pequeño error de comunicación en algún minuto, es que se puedan usar ambos nombres alternativamente. Ellos lo que nos han comentado, y lo digo extraoficialmente, es que idealmente se denomine Rapa Nui o Isla de Pascua. Eso es lo que nos han manifestado ellos. Otra cosa es lo que haga el Poder Legislativo, donde como Poder Ejecutivo no podemos opinar, presidente. Perfecto. ¿Alguna consulta más? Adelante, diputado Alarcón. ¿Cuántos son los diputados de esta comisión que van a ir a Isla Pascua? Bueno, habíamos visto que éramos 4 o 5, pero teníamos un problema operativo porque lo que hemos consultado es que no hay financiamiento. O sea, teníamos que llevar para poder sesionar a la secretaria o a un secretario, más 4 diputados mínimo, y eso no es posible hacerlo sin financiamiento. Eso es lo que estamos consultando. Se había acordado que ellos iban a hacer una subcomisión que iban a encargarse de... ¿Lo puede? Sí, diputado Celi, usted tenía más antecedentes. Ahí sí, perdón, por su intermedio, presidente. Efectivamente, hicimos la solicitud con la diputada Santibáñez. Esta fue rechazada justamente por los costos que implicaba el viaje
y la diputada Santibáñez me pidió que a la vuelta de su licencia retomáramos la conversación, porque en este caso hay dos diputados, el que habla con el diputado Díaz, que no hay problema porque es parte del distrito, pero habría que financiar dos más de la comisión, más el secretario o la secretaria, dependiendo quién vaya, pero cambiamos la fecha, que originalmente era entre el 20 y 22 porque fue rechazado por el comité. Así que estoy a la espera que llegue de vuelta la diputada Santibáñez de su licencia para reiterar la solicitud y también poder pedir los recursos que significa aquello. Gracias. ¿Perdón? No, sí, va a participar de una... Adelante, Sí, diputado. sí, es que va a participar de una comisión legislativa. Eso es correcto. Lo puede imputar a los gastos operacionales. Lo que nosotros tenemos que asegurar es el financiamiento de la Secretaría. Vamos a ir uno nomás, pero nosotros hicimos unos 15 al régimen interno preguntando, pero no nos han contestado nada. No sé si eso. Porque ahora vamos a preguntar. Yo esperaría que vuelva a diputar Maricela Santibáñez, porque yo creo que hay dos que no tenemos problema, con dos más estamos, y lo que requeríamos es financiamiento para la Secretaría y punto. Volviendo a la diputada Santibáñez, podemos seguir el trámite de ir a sesionar a Rapa Nui o Isla de Pascua. No, Rapa Nui guión. No, eso es lo que propone el Senado. No, lo que Lo aprobó el Senado. sí, pero la opinión de la comunidad es... Yo prefiero que se le pregunte a ellos, presidente. Sí, pero es lo que yo he escuchado. Ellos se habían pronunciado sobre Rapa Nui. O Isla de Pascua. No, Rapa Nui. Usar los dos porque internacionalmente se conoce más como Isla de Pascua que como Rapa Nui. Pero eso es problema de ellos. Sí, Solamente para que quede claro que el señor intendente, por su intermedio, no ha dado la opinión del Ejecutivo, por si acaso. Él ha sido súper respetuoso con que el Parlamento es el que tiene que resolver. Él solamente dio el parecer personal nomás, para que quede claro aquello. Ni siquiera mi parecer personal, por su intermedio, ni siquiera mi opinión personal. Usted me preguntó directamente qué he podido recabar en la autoridad de la isla y ese es el comentario que he recabado, que he escuchado. Nada más que eso. yo lo dejé muy claro que era la opinión sentida de la isla. En términos. Diputado Alarcón, por favor. Qué bueno que no resulte todavía el viaje, porque encuentro que 4 personas es muy poco. Y casi puede ser una falta de respeto. Y ahí llega un montoncito de diputados de una comisión de 11, de 13, menos de la mitad. Eso, mi opinión, gracias. Bueno, la invitación está abierta a los demás diputados que quieran sumarse. El lío es cómo solucionar el problema de la plata. Queremos agradecerle al señor intendente y a don Fernando Sáez de la CONAI por haber venido a esta sesión a informarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente, y por su intermedio a los miembros de la comisión. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. ¿Estamos listos? Sí, con ellos sí. Ya. Muchas gracias. Vamos a suspender un poco, pero vamos a despedirnos. No, yo quería pedir si nos pueden entregar el listado de los proyectos nuevos que han ingresado. ¿No han ingresado alguno? ¿No? ¿Así nada? Bueno, pero entonces dediquémonos... Ya, pero termina con tu copete. Y a lo mejor si las
Pero a él lo habíamos citado, lo habíamos invitado una vez y no llegó. Ojo, ¿ah? Ah, sí, no me acuerdo. Sí. No llegó. Ah, No, pero no tiene derecho a reclamar. Tiene derecho a súplica, no a reclamar. Avanzamos con eso. Tendría que traer la lista de las invitaciones. Bueno, pero ahora veamos todo el proyecto. Pero eso para el lunes podríamos citar. Lo que podemos hacer el lunes siguiente es traerle la lista, que ya la tenemos al día, o si quiere ahora podemos imprimir, con las audiencias pendientes para todo y los proyectos que tenemos y veamos qué hacemos. Yo creo que tenemos 10 proyectos, no hay más. 10 proyectos. Sí, si nos dejo. Oiga, si usted casi me mató a mí. Oiga, pero para despejar la agenda. Pero lo tengo que importa. Ya, ¿cómo se trata entonces? Ya. ¿Estamos en sesión? Orden en la sala, pide el presidente. ¿Tú la habías pedido o...? No, idea. Bueno, pero no le vamos a negar la reapertura. Yo, presidente, mire, Sí, adelante. lo que se quiere plantear, pero me parece que es regla de fair play que estemos dispuestos a reabrir el debate del proyecto y pido que recabe la unanimidad para poder reabrirlo. ¿Estamos? Se aprueba entonces. Ahora podemos votar en contra. Sí, la secretaria va a explicar de qué se trataba. Son 3 puntos que han solicitado reapertura del debate. Bueno, el primero, que es muy simple, sería que no lo hicimos ese día, cambiar el título del proyecto, porque ya no modifica, como se rechazó el artículo que modificaba la ley que crea el Consejo Nacional de Televisión, ya no tendría sentido poner proyecto de ley que modifica la ley que crea, sino que solamente restringirlo a la modificación a la ley sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Ese es un punto. El segundo punto... Ya. ¿Sí? ¿Se podrá cortar el airecito? Lo cortamos, lo dieron de nuevo, parece. Lo prendieron de ahí. Yo lo digo, van a matar a Celi. Yo tengo sentimientos encontrados. Yo creo. ¿Quiere y no quiere? En principio me parece que sería mejor que sobreviviera. Sí, yo creo. Libre, está mal hablando de memoria. No. Pero tenía una cara. ¿Qué le dio? Sí, tiene mal. Ah, no. Yo tuve que ir con mascarilla. Sí, pero se vota después. No, yo me echaron para la casa, lo estábamos TPP. No, pero ya Pero va a puede ser empezar una la reacción. discusión. ¿Cuándo te vacunaste? Un mes. Ah, no. No, que a puede mí me ser pasó lo mismo. influenza también. Yo no me vacuné y me fue mejor. Es que tú eres inmune. Que Eso. tuve inmune a cualquier cosa. Estuvo bueno. Enojado, ¿eh? De pensión. Ya, Secretaria tiene entonces la palabra. tomemos no sé si lo votamos unánime, acordamos modificar el título. Ya. Después el segundo punto, sí, eso, toque la campana. El segundo punto es porque votamos una indicación del diputado Labra para sustituir el artículo 1, los incisos 1 y 2 del artículo 40 bis, que se propone incorporar en la ley sobre expendio, pero no votamos, por un olvido mío, el inciso 3º que traía el proyecto de ley original y que dice que está aquí en el comparado que se les repartió, en donde dice texto del proyecto, es una sola. Eso, los productos de merchandising, ese no lo votamos. Entonces, tomemos la votación de... ¿Lo leo? Ya, léalo. Los productos de merchandising. La indicación es así: los productos de merchandising deportivo destinados a ser distribuidos masivamente, tales como camisetas, uniformes u otros, no podrán contener publicidad de bebidas alcohólicas. ¿Eso es todo? Eso es todo. Eso es. Diga. Yo tengo una pregunta que está asociada al principio de territorialidad de la ley. Nosotros podemos
perfectamente aprobar esta norma y hacerla imperativa respecto de todas las entidades deportivas de carácter nacional, pero no podríamos impedir que se comercialicen en el territorio nacional camisetas de equipos deportivos de cualquier naturaleza de otros países que son auspiciados por Tecate, los mismos ejemplos que mostraron otro día de varios... Los que vienen por acá, ¿cierto? No, los del Barcelona, del Manchester, los de... Ya. Entonces, ¿cómo aplicaría esta norma? Solo habría una restricción respecto de los equipos nacionales y la producción nacional, pero no habría respecto de los otros. Yo pienso que no, porque ellos importan las camisetas de no sé cuál tiene, no me acuerdo cuál tiene, pero uno de los ingleses que nos mostraron otra vez está auspiciado en El Casillero del Diablo. Arsenal, parece que. Sí, claro. ¿Qué propone Andrea? Gato parece, ¿no? Casillero el Diablo. Casillero el Diablo. Pero además mostrar el caso de un equipo alemán o donde juega donde jugaba el Bayern Múnich. El Bayern Múnich, una cerveza, donde jugaba Arturo Vidal. Esas se venden en Chile. Las camisetas. Sí, pues. Pero Y se venden más que las después de la de Colo-Colo son las más vendidas. ¿Sabían ustedes eso? Después de la de Colo-Colo. Entonces, yo creo que queda, en realidad, el uso, me parece que no se podrían vender camisetas deportivas, según esto, en ninguna parte, en Chile. Yo lo entiendo ahora de una manera distinta. O sea, no se puede usar en camisetas deportivas en Chile elementos que promuevan, estimulen el consumo del alcohol. O sea, no podrían venderse en Chile. Eso sí. Sería una restricción a las importaciones, No tengo idea. una prohibición de importar. Sí, adelante. Sí, yo entiendo que esta es una ley que modifica la ley que crea el Consejo Nacional de Televisión. Por tanto, no es que se inhibirían. ¿No? ¿Cómo? Proyecto de ley que modifica, que crea el Consejo Nacional de Televisión. Ya acabamos de cambiar el título. Ya, bueno. Ok, pero entiendo que no se podrían publicitar, no que no podrían venderse. O sea, publicitarse, perdón. Publicitarse. En segundo lugar, yo creo que aquí, y me gustaría también que tuviéramos alguna coherencia, porque en esta misma comisión, nosotros vimos hace un tiempo, una ley respecto del canal del fútbol, ¿verdad? Y de los clubes y de las formas en que los clubes también logran algún financiamiento, y como bien ha dicho aquí el diputado Díaz, nosotros estaríamos poniendo a nuestros clubes nacionales en una situación disminuida respecto de clubes internacionales que sí efectivamente reciben auspicios por parte de la industria del alcohol, y por eso que yo soy favorable y firmo un proyecto en el cual no se prohíbe del todo, sino que se regula de mejor manera, pero acá nosotros estaríamos ocasionando un daño muy grande precisamente a aquellos que nosotros en otra legislación tratamos de proteger, que son los clubes de fútbol. Entonces, a mí lo que me pasa es que estas legislaciones a la Savonarola, de tratar de prohibir todo y no de regularlo de buena manera, sobre todo cuando se trata de una industria lícita, por más que esto es una droga, lo que usted quiera, y usted lo mencionó en una reunión el día lunes, porque recuerdo que usted señalaba que en la propaganda del Senda no estaba considerada dentro de las drogas del alcohol, y me parece que está bien también, es una droga, y ojalá tengamos también la misma mirada con los efectos nocivos enormes que tiene la marihuana hoy día. Presidente. A lo que yo me refería es en la comunicación que está haciendo el Senda del programa, no el programa. El programa incluye el alcohol, pero la comunicación que está haciendo el Senda no la incluye. Y tengo Le encuentro razón, es solamente para tratar de ojalá uniformar los criterios para que no ocurra. Hay que pagar, tiene que pagar ese.
Sí, es solo finalmente para que tengamos consistencia. Hoy día hay un artículo en el Mercurio Nado de Manuel José Larraza respecto de lo que ha sucedido en algunos países en donde se ha legalizado, por ejemplo, la marihuana y los efectos que ello ha tenido en una serie de aspectos. Asunto que uno podría también traspolarlo al alcohol, ¿verdad? ¿Perdón? Entonces creo que me parece que la norma, yendo más a lo específico, es muy restrictiva, pone en un lugar que podría verse como disminuye la posibilidad de ser competitivo a los equipos nacionales que son financiados por, ya hemos visto, por, qué sé yo, Cristal, etcétera. Así como, qué sé yo, el Arsenal se mencionó acá, que era financiado por Gato, Conchito, anda a saber tú. Entonces me parece que yo estoy de acuerdo con regular, estoy de acuerdo con restringir, estoy de acuerdo con darle un marco razonable, pero creo que irnos al otro extremo, esto finalmente en lo que va a redundar es que los productores de distintas bebidas alcohólicas chilenos, que Chile produce además y exporta, ¿verdad? Y esto podría producir también unas restricciones a las importaciones, como señalaba el diputado Díaz. Creo que hay que tomarlo con cierto resguardo para que no parezca que finalmente vamos a tratar de dar una suerte de señal, primero que va a ser inaplicable y dos, que no va a solucionar en el fondo el problema, sino que nos puede traer, por el contrario, algunos costos, sobre todo a los clubes que nosotros en otra legislación tratamos de proteger. Gracias, presidente. Nosotros tuvimos una larga discusión sobre este asunto y el espíritu si bien lo que hace es regular y prohíbe el merchandising del alcohol, o sea, en realidad la comunicación estimular el consumo de bebidas alcohólicas, así está planteado. Y está planteado en todo ámbito de las comunicaciones. Entiendo que eso produce, y por eso es que nos basamos también en estudios del SENDA, últimos estudios del SENDA, que lo que plantea es que hay tres grandes, fuera de todos los otros programas y todo lo otro que se puede hacer. Uno es el precio, que ya lo conocemos ya, lo que podía producir. Otro es la comunicación, o sea, la publicidad. Y el otro es el otro. Son tres puntales en lo que está basado son los últimos estudios. Ahora, eso que ha demostrado, hay datos del SENDA, de ese estudio del SENDA, que dice que gastamos en términos de salud y en términos de ausencias laborales, enfermedades, accidentes, crímenes asociados al alcohol. El costo es 5 veces más lo que gastamos que lo que recaudamos por los impuestos, lo que produce el alcohol. Entonces estamos hablando de una industria que, si bien es una industria que puede ser productiva, llegó el momento de regularla, o sea, de regularla seriamente. Y eso está pasando en países como Islandia y en varios países más. Y entiendo que en las sociedades deportivas también está pasando en Europa y en otros lugares. Yo no voy a entrar en esa discusión porque lo que me interesa es que lo hagamos en Chile. Y no creo que el problema sea las importaciones, sino que el uso de los espacios que nosotros podemos regular con esta ley, que son los espacios del merchandising de los chilenos y de las chilenas. Eso es como quedan 7 minutos. Sí, presidente, por su intermedio. No. Una duda. Si el equipo de fútbol coloca solamente la marca del alcohol, ¿estaría infringiendo esta ley? Sí. No que lo promoviera, no, solamente coloca la marca. Para nosotros, en el sentido de lo que hemos visto hasta ahora, la marca en realidad se ha ido generando en cuanto a que es alcohol. O sea, las marcas no son solamente... Entonces, una marca es exactamente lo mismo que promover está hecho así, está generado con un montón de sentidos, incluso
con estudios de técnicos en términos de la psiquiatría y de la psicología para poder hacer la asociación de la marca con el consumo. Diputado. No, complementando lo que usted plantea, presidente, en esos mismos términos que ha establecido el diputado Celis por su intermedio, en el inciso primero, donde específicamente una de las modificaciones que se aprobaron fue de hablar de las marcas relacionadas con ella, por tanto es un concepto bastante amplio. Sí. Yo les pediría que nos quede re poco, pero sí, diputado. Mira, el objetivo de cuidar a la juventud es urgente. Y esto me recuerda un poco cuando se quería legislar con relación al monto mínimo de transmisión del 20% de música en la radio. Decía, esto va a perjudicar el negocio y todo lo demás. Y después vimos que inclusive se promociona la música chilena más del mínimo que se había pedido. Siento que capaz que también para adelante se puedan evaluar estas cosas. Gracias, señor presidente. Gracias. Diputado. Respecto del último párrafo, la misma prohibición señalada en el inciso anterior se establece para eventos masivos gratuitos, transmisiones de radioemisoras, canales de televisión abierta y su señal internacional, digital, cable operador, etcétera, cualquier otro medio impreso también de circulación masiva. Yo creo que acá caemos en un problema, y usted me habla, a nosotros nos tocó reabrir la sala municipal con la señorita Julia, que es una obra sueca de Strindberg, gran autor sueco, auspiciados por Absolut. Absolut es una marca de vodka, de alcoholes. Bueno, en fin, entonces me parece que si uno prohíbe, ¿verdad?, que las marcas de alcohol puedan hacer un aporte de manera y restringido en su publicidad, la verdad que Absolut cuida bastante también el tipo de publicidad que hace, sin estar sometido a una restricción. Nosotros podemos efectivamente regularlo, podemos restringirlo, podemos disminuirlo, pero van a ser una cantidad de recursos también que no van a llegar ni a la cultura, ni al deporte, y que finalmente nos pone en una minusvalía respecto de otros países y respecto de lo que sucede aquí en los canales de televisión de cable, por ejemplo. Nosotros vamos a seguir teniendo transmisiones internacionales de equipos que van a estar promocionando, por ejemplo, marcas o vamos a tener conciertos masivos que se van a transmitir por cable y que los vamos a estar viendo y que van a estar cada vez más a disposición de la ciudadanía. Por ende, me parece que es extremadamente restrictiva la prohibición total que se propone acá, presidente. Me parece que este momento era para arreglar otro problema, porque esta discusión me parece que ya fue zanjada. Y tenemos una votación pendiente para alargar un... Diputado Alarcón. Bueno, vamos a votar. Yo sí, un comentario mínimo. Eso está salvado, porque esa presentación lo que es una cosa privada. La publicidad tendría que hacerla dentro del lugar. Y si Absolut quiere financiar un evento como una ópera, lo puede hacer dentro del recinto. Eso no podría ser. No es conocido. ¿No lo conocía? Es como Coca-Cola. Ya, votemos, presidente, antes que se le acabe el Sí, tiempo. pues es el objetivo de ese momento. Ya, vamos entonces por... Ya, vamos entonces a votar el inciso tercero del artículo 40 bis que se propone. Diputado Alarcón, Alegremente apruebo. diputado Altolu, diputado Bernales, diputado Celis, En contra, porque estoy más bien por regular que prohibir. diputado Cruzcoquia, diputado Díaz, diputado Trisotti, diputado Labra. Se rechaza, presidente. 2 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. No hay quórum de aprobación, porque el quórum es 5. No hay. Rechazado. Ahora hay otra petición para reabrir debate respecto de una indicación que fue aprobada de autoría del diputado Bernales, que en el inciso segundo que propuso del texto del proyecto eliminaba
la frase páginas de internet cuyos dominios correspondan a la terminación .cl. Se solicitó reabrir debate para que se rechazara esa indicación. La votamos, Sí, la habíamos votado y se había aprobado por unanimidad eliminar esa frase, pero el diputado Labra solicitó reapertura del debate para que esa frase quedara entonces incluida en el texto, que era página de internet cuyos dominios correspondan a la terminación .cl. Ahora, para abrir debate de ese punto hay que... No. Pero se me dijo que Bernales que no. ¿Tú pides rechazarle lo que aprobamos en la sesión anterior? ¿Lo retiraron? No, pero cambiar la decisión anterior. Claro. No, pero yo... Por eso, porque lo podemos regular. Yo creo que no se puede, yo creo que está bien. Unánime. Hay que rechazar. La retira nomás. No, pero o sea, que se mantenga la decisión. Presidente, me da la palabra. Sí, yo creo. Diputado. Sí, no, yo creo que el tema de internet, más allá del .cl, lo entiendo, ayer tuvimos una conversación en el pasillo con un asesor del presidente. Claro, y a dar una vuelta, pues nosotros lo que eliminamos fue el .cl, porque nosotros decíamos aquí hay una discriminación en contra de algo muy particular que tiene que ver con los dominios, que son además páginas chilenas. Por lo tanto, aquí lo que vamos a pasar es que vamos a estimular, ¿cierto?, que sea .com, en el fondo más recursos para Facebook y lo que sea. Pero ya hablando de ser, ya, ok, me dicen, entendemos el .cl, lo dejamos abierto, pero ya regular todo Internet es más o menos lo que hablábamos recién, ¿no? Porque en el fondo es, claro, y además Internet hoy día ya entrar a prohibir cosas en las redes, ya me parece, claro, que nos estamos pasando un poco. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en el fondo hoy día, además de Internet, uno tiene ciertas cosas que uno puede ir regulando. O sea, uno, por ejemplo, puede bloquear canales, uno puede decir lo que está viendo. Por lo tanto, Internet justamente lo que tiene es que uno puede decidir lo que está viendo, qué canal uno puede ver, uno puede, incluso cuando hay publicidad, decidir a qué segmentos llegar. Por lo tanto, me parece que ya entrar a regular y prohibir la publicidad en todo Internet, y además que entramos en lo mismo que hizo el diputado Díaz. O sea, ¿cómo permitir que una publicidad, alguien que está afuera, no puede entrar a una página internacional donde haya publicidad de alcohol? Entonces, por lo tanto, yo creo que eso tiene que ser, si usted quiere, presidente, presentar algo con Internet, debería ser en un proyecto aparte de Internet, pero en este proyecto yo creo que ese mundo es demasiado amplio como para poder restringirlo con este Entonces hay que proyecto. eliminar la frase. Claro. No. Hay que eliminar la frase. Sí, pues eso es lo que estamos proponiendo, ¿no? Eliminar. No, usted está proponiendo retirar la indicación. Rechazar la indicación. Entonces, diputado Bernal, póngase a reabrir el debate. Entonces, bueno, me pongo a reabrir el debate. Ya. Entonces No hay queda, ahora hay que tomar unos acuerdos, entonces. Sí, entonces Estamos, eso queda tal cual. sí, Prorrogue 2 minutos. 2 minutos. Sí, Gracias. vamos a tomar 2 minutos, los acuerdos resumen que de los tomamos. acuerdos del principio. Primero, invitar a la ministra de la Cultura y al ministro de Hacienda para hacerle presente las inquietudes de la Comisión respecto de los recursos que se destinarán a esta cartera en el proyecto de ley de presupuesto del año 2020. Invitar a la ministra secretaria general de Gobierno, señora Cecilia Pérez, para que se refiera a los recursos y programas relativos al Fondo de Fomento Audiovisual. Reiterar el oficio al presidente de... El Fondo de Fomento Audiovisual no tiene que ver con la Secretaría General de Gobierno. Es el Fondo audiovisual. El fondo no es el fondo para producciones del es el fondo para producciones del Consejo Nacional de Televisión. Es que no se llama así, porque el Fondo de Fomento Audiovisual es una cosa, que es el que está en el Consejo Nacional, en el Ministerio de Cultura, el Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio. Y el otro son los recursos del Consejo Nacional de Televisión para producción. Esos son a los que... Eso sí, pero no, ya. Entonces, Okay. la precisión que haría... Sí, no, es solamente los fondos audiovisuales del Consejo Secretaría Nacional de TV, General. CNTV. Sí.
Ya. No, está bien, porque así el oficio queda bien. Reiterar oficio al presidente entonces de la Cámara para que cite la comisión mixta que debe formarse para zanjar las discrepancias respecto al proyecto de ley de secreto audiovisual. Reiterar a la ministra de la Cultura el oficio en que se le solicitó considerar un proyecto de ley para que los integrantes de las academias artísticas puedan ausentarse de clases en forma justificada para cumplir sus actividades en regiones del país. Invitar a la SCD para que informe acerca de cómo ha funcionado y se ha aplicado la ley sobre fomento a la música chilena y asimismo enviar a los correos de los diputados la información que se hiciera llegar a esta comisión a principios del año pasado. Creo que es bien importante que en algún minuto pueda venir la ministra, no solo para contarnos eso, sino porque entiendo que la ley de patrimonio está a la puerta al horno. Entonces creo que eso estamos todos más o menos informados. Eso por una cosa. Por otra parte, también la ejecución presupuestaria que ha tenido y cómo ha sido el proceso de instalación del ministerio, que tiene una serie de procedimientos internos que son complejos, y ahí podríamos citar al subsecretario Silva para que nos informe. Y por último, algo que dijo en relación con la discusión que nosotros tuvimos respecto de los aportes que se hacían a fundaciones, a instituciones culturales financiadas directamente desde el Estado, que se acordó en un momento de la discusión que ojalá se crease un sistema o un programa que pudiese permitir un sistema más amplio y más regular respecto de la relación de esas instituciones con el Estado en términos de financiamiento, en términos de rendición, etcétera. Y ahí porque en algún minuto recuerdo que quedamos de ser citados o quedamos de ser informados cómo avanzaba eso, para saber en qué proceso también eso se encuentra, que era para un sistema de instituciones culturales regularmente financiadas desde el Estado.